Buenas tardes. En esta presentación vamos a mostrar otro tipo de funciones distintas a las que hemos venido trabajando, distintas porque les va a llamar bastante la atención la forma de expresarlas, y son las funciones a trozos o por partes. ¿Qué es una función a trozos o por partes? Bueno, en primer lugar es una función, razón por la cual debe cumplir con la definición de función. La recordamos, una relación es función cuando a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. Es decir, si la variable independiente la indicamos con la letra X y la dependiente con la letra Y, para cada X existe un único valor de Y. Y estas funciones a trozo tienen la particularidad de que se comportan de distinta manera según el intervalo del dominio que estemos considerando. Por ejemplo, acá tenemos tres funciones a trozos. Estas tienen dos partes, hay funciones que tienen 3, 4 o más partes. Este tipo de funciones sirven muy bien para describir fenómenos de la realidad que no se comportan siempre de la misma manera. Fíjense ustedes, la forma de nombrarla utilizamos las mismas letras, f de x, la variable independiente, g de x, h de x, e indicamos con una llave para abarcar, en este caso, las dos partes. La primera parte de la función dice: esta función f de x es igual a x, es decir, se comporta como una función lineal creciente siempre que x tome valores mayores o iguales que 0. Y se comporta f de x, la otra parte de f de x, como una función lineal decreciente menos 2x más 1 si x toma valores menores que 0. En esta parte de la función de la expresión a través de su fórmula están indicados los dos intervalos, en este caso porque la función tiene dos partes, que son los que componen el dominio. El primer intervalo, los mayores iguales que 0, y el segundo, los menores que 0. El segundo ejemplo también tiene dos partes. La primera parte tiene un comportamiento cuadrático, ¿sí? Responde a la expresión cuadrática x al cuadrado menos 1, siempre que x tome valores mayores o iguales que menos 1. Y se comporta como la función lineal creciente 2x menos 1 si x es menor que menos 1. En el tercer ejemplo, bueno, lo mismo, mostramos otra función por dos partes, la primera parte comportamiento cuadrático, la segunda comportamiento lineal, para este intervalo del dominio que es el que está indicado acá. Veamos cómo se presentan las funciones, porque nosotros venimos acostumbrados a que si nos muestran una función lineal, una función cuadrática, una exponencial, una logarítmica, es decir, todos los tipos de funciones que hemos venido trabajando, ¿cómo se presentan? Y se presentan por su expresión algebraica o fórmula. Podemos tener la gráfica de la función, una tabla de valores. Generalmente hemos trabajado desde esos lugares. Y estas funciones por partes también se presentan de la misma manera porque no dejan de ser funciones. En realidad, como cualquier otra función, decimos. Vamos a tener una expresión algebraica o fórmula para mostrarnos quién es la función. Podemos ver quién es la función colocando los valores de su variable independiente e independiente, algunos de ellos en una tabla, o por una gráfica. Entonces, retomemos el primer ejemplo, la f de x, la función f de x que se comporta como x, siempre que x tome valores mayores o iguales que 0, y como menos 2x más 1 para los valores menores que 0. Tanto sea la fórmula como la tabla de valores, como el gráfico, nos tiene que decir lo mismo de la función. ¿Qué significa? Nos tiene que decir que si x es un valor mayor o igual que 0, como estos tres últimos de la tabla, 0, 1 y 2, la función f de x será igual a x. Es decir, la función toma el mismo valor que x.
Y acá se ve reflejado en la tabla. Si x toma el valor 0, la función vale x, o sea, vale 0. Si la función toma el valor 1, que es mayor que 0, vale lo mismo, vale el mismo la función que x. Si toma el valor 2, vale 2. Ahora, ¿qué pasa si tomamos valores en la tabla menores o iguales que 0? Bueno, si tomo valores menores o iguales que 0, como estos tres primeros, los valores de la función los voy a encontrar en la segunda parte. ¿Por qué? Y porque se comporta precisamente como menos 2x más 1 para los valores menores que 0. Es decir, si x vale menos 3, que es menor que 0, cuando yo voy a calcular el valor f de menos 3, no voy a ir a la primera parte de la función, voy a ir a reemplazar la x en la segunda. ¿Por qué? Porque menos 3 es un valor menor que 0, entonces responde a esta parte de la fórmula. Entonces hacemos las cuentas, menos 2 por menos 3 más 1 y resulta 7. Lo mismo si tomo el valor menos 2 o el valor menos 1 medio. Voy a reemplazar esos valores de x en la segunda parte de la función y el valor que resulte para la función será el que surja de reemplazar ese valor de x en la segunda parte. De esta manera construyo la tabla. ¿Cómo entonces? Bueno, elijo siempre valores de la variable independiente y me fijo según el valor pertenezca a un intervalo o al otro del dominio, en qué parte de la función lo reemplazo para encontrar el valor de ella. Yo les decía hace un rato que las tres cosas no tienen que mostrar lo mismo, es decir, la fórmula, la tabla de valores y el gráfico. Fíjense el gráfico. La división de comportamientos de la función, es decir, cuando pasa de comportarse como x a menos 2x más 1, está en 0. A la derecha de 0, los valores mayores o iguales que 0, a la izquierda, los menores que 0. Y ven que si uno pudiera poner una regla sobre el eje y, en este caso, sobre el eje y porque ahí está el valor de x igual a 0, uno ve que hacia la derecha se comporta como una función lineal creciente que responde a x, y hacia la izquierda como una función lineal decreciente que responde en la expresión de la función por partes a esta segunda parte menos 2x más 1. Ustedes no tendrán nada más que volcar estos valores de la tabla, menos 3, 7, como siempre lo hacen, ese es un punto, menos 2, 5, es este el otro punto, menos 1, 3, para 0 toma el valor 0, para 1 el valor 1 y para 2 el valor 2. Miremos un poquitito en esta parte donde se produce la división de comportamientos, que acá vamos a tener que estar atentos. ¿Por qué digo atentos? Ven que acá en x igual 0, cuando para la parte de los valores menores que 0, en 1 hay un círculo que está vacío, pero en 0 hay un círculo que está relleno. Entonces si ustedes rellenan los dos puntos, esto no es una función porque al valor 0 de x le estarían correspondiendo dos valores de función, ¿sí? Entonces no cumple con la definición de función. Entonces, en este caso, ¿dónde va el relleno? Y donde se tome el valor x0, que es el que corresponde en la primera parte. Fíjense que dice, si x es mayor o igual que 0, es decir, que si x es 0, la función vale 0, y ahí relleno el punto. Si x es menor que 0, entonces el puntito acá va vacío, para que no pase esta cuestión de que lo graficado no sea una función y para responder a lo que la fórmula de la función nos está diciendo. Miremos el segundo ejemplo que tiene también dos partes la función, la primera un comportamiento cuadrático, la segunda un comportamiento lineal. La división de comportamientos en este caso está en x igual a menos 1. Fíjense que para los valores mayores o iguales que menos 1, la función se comporta tiene un comportamiento cuadrático. Ven que obtenemos una parte de la parábola. Y para los menores que menos 1, una función lineal creciente
que responde a este comportamiento, 2x menos 1. La tabla de valores se completa eligiendo, obviamente, primero los valores de x que yo quiera, que pertenezcan al dominio de la función, que en este caso son todos los reales, como la anterior. Y fíjense ustedes que voy reemplazando para encontrar el valor de la función en una u otra parte según el x elegido sea mayor o igual que menos 1 o menor que menos 1. Voy a elegir un valor de cada parte. Por ejemplo, para la primera parte, para los mayores o iguales que menos 1, por ejemplo, 0 es un valor mayor que menos 1. Y entonces, para encontrar el valor de la función, lo reemplazo en la primera parte. Hago 0 al cuadrado menos 1, menos 1. Si elijo un valor menor que menos 1, por ejemplo, menos 2,5, lo reemplazo en la segunda parte. Hago 2 por menos 2,5 menos 1 y obtengo en este caso el valor menos 6. Bueno, a la hora de graficar la función, respeto lo que dice la tabla, lo que dice la fórmula. El gráfico dice lo mismo, que esta función por partes se comporta para los valores mayores o iguales que menos 1 como x cuadrado menos 1 y se comporta como 2x menos 1 siempre que x tome un valor menor que menos 1. Hay un tercer ejemplo que los invitamos a que ustedes lo revisen solos. La función tiene también un comportamiento cuadrático y un comportamiento lineal. Tienen construida la tabla de valores que les sugerimos, en este caso, que basándose en la expresión de la fórmula puedan ustedes realizar la tabla y les proponemos en esta última diapositiva que para cada una de estas tres funciones por partes ustedes realicen la tabla de valores y su representación gráfica.